La primera fisura no fue un grito, ni una discusión. Fue un vaso de vidrio desplazado 2 dedos hacia la derecha sobre la encimera de la cocina, como si aquella casa quisiera recordar quién mandaba en el lugar. La mañana entraba por la ventana con una luz pálida, pero el aire parecía pesado, un aire que no movía cortinas ni perfumaba el pan recién tostado. Ella despertó antes que el sol, por hábito y por instinto, y caminó descalza, intentando domesticar el silencio con pequeños gestos. Calentar el agua, contar mentalmente los pasos hasta el pasillo, doblar la toalla junto a la estufa. El vaso fuera de lugar no era solo un vaso, era un recado. Aquí, todo tiene posición. Y si tú no lo sabes, alguien lo sabe por ti. Él, en el dormitorio, dormía tranquilo, el pecho ancho subiendo y bajando en ritmo constante, inocente de la coreografía invisible que regía aquellos cuartos. Su madre, en la habitación contigua, respiraba como quien vigila incluso cuando sueña, y la casa, entera, parecía escuchar. El pasillo tenía fotos antiguas en marcos brillantes, pulidos al punto de reflejar los rostros de quienes pasaban apresurados. En una, el niño, sonriendo en los brazos de la madre. En otra, la graduación, la cinta en el cuello y el orgullo en la expresión de ella. Enfrente, el retrato del padre, serio, ausente el tiempo suficiente para convertirse en bandera de añoranza y argumento de autoridad. Ella pasó por esas historias que no eran suyas e intentó encajar. La voz de la suegra llegaba antes que su presencia. Una pregunta que no era pregunta. ¿No es temprano para encender la estufa? Seguida de esa sonrisa que muerde por dentro. Claro, dijo ella, y apagó la llama como quien apaga un pedazo de sí misma. El reloj de la pared marcaba una hora exacta, pero el tiempo allí corría con otra cuenta, la de la disciplina, la comparación, el elogio que viene con anzuelo. Cuando él apareció en la cocina, cabello revuelto, cuerpo tibio por el sueño, ella se encogió apenas sin darse cuenta. Él la abrazó con cariño, y la madre, desde la puerta, comentó: «Cuidado con arrugar la camisa, hijo. Hay visita importante hoy». Era una frase común, pero traía consigo el polvo de una idea. El toque de amor es inconveniente cuando no cabe en las reglas de la casa. Había una lista de tareas en la nevera, escrita a mano, letra firme, como quien define mapas y fronteras. No era una lista para ayudar, era una lista para recordar de quién es el territorio, quién revisa, quién corrige. «No hace falta seguirla al pie de la letra», dijo la suegra, ofreciendo una sonrisa que cerraba puertas. «Es solo para organizar nuestro día». Y «nuestro», allí, sonaba como un pronombre que expulsaba. Ella, intentando ser parte, se ofreció para buscar el pan, para lavar los platos, para regar las plantas que, en un patio de cerámica, insistían en ser verdes. «Ay, hija mía, deja que lo haga a mi manera». Sí, cada casa tiene su orden. La palabra orden tenía peso, tenía llave, tenía contraseña. La casa, así, erigía la primera pared invisible, la de la rutina blindada, de la gentileza áspera, del «deja que lo haga yo», que desarma cualquier intento de pertenencia. Su amor por él existía, inmenso, pero amor, allí, se volvió cosa de marco, bello de ver, inútil para mover la aguja de lo cotidiano. El desayuno ocurría como una pequeña cena formal. Servilletas dobladas, platos alineados, la pregunta sobre el azúcar hecha como una reprobación velada. «¿Siempre lo tomas tan dulce?». La entonación no ofendía en la superficie, pero hería por dentro, y con cada cucharada de azúcar, ella sentía que firmaba un certificado de inadecuación. Él reía, decía que esa manía era cariño, que su madre hablaba así con todos. «No hagas caso, amor, es su costumbre de siempre». Y ahí venía la segunda pared, de vidrio, la normalización de la incomodidad. Si todos aceptan, ¿por qué tú no? Si siempre fue así, ¿por qué vas a cambiarlo? Ella respiraba hondo, intentaba responder con ligereza, pero el cuerpo, sabio, daba señales. Un nudo discreto en el estómago, un cansancio que no correspondía con la hora, un escalofrío cuando la suegra entraba en la habitación y reorganizaba objetos que ella acababa de acomodar, siempre un centímetro distinto, lo suficiente para registrar en el mapa invisible
que las manos de la nuera no decidían las coordenadas. Por la tarde, la luz golpeaba el suelo de madera y el sonido lejano de la calle recordaba que existían otros mundos con otras lógicas. Podrías colgar la toalla así. El sofá queda mejor si nadie se sienta en el lado izquierdo. La ventana solo se abre hasta aquí porque entra demasiado viento. Mejor no tocar la cortina. Este es el jabón correcto. Aquella es la olla correcta. El tema correcto es ninguno. Un catálogo de gentilezas normativas que armaban una cerca sin cerca. Si alguien preguntara, sería imposible señalar el alambre, pero arañaba la piel, línea por línea. Ella, con la mejor buena voluntad, intentaba transformar el arbitrio en acuerdo, el mandato en convivencia. Sonreía, cedía, ajustaba. Él, entre el trabajo y la sala, soltaba frases que repetían sin darse cuenta el coro de la casa. Mamá es así. Sabes que quiere lo mejor para nosotros. No hagas caso a su manera. El corazón es bueno. La tercera pared, entonces, se levantó completa. El amor como muleta para el abuso. El puente hermoso que lleva de vuelta al mismo cautiverio. En la cena, las sillas tenían dueño, las historias tenían dueño, la risa tenía dueño. La suegra narraba recuerdos llenos de sacrificio. Sacaba temas en los que ella era inevitablemente la protagonista. La enfermedad del pasado vencida a la fuerza, el trabajo doblado, las noches en vela criando sola a un hijo. Cada recuerdo un ladrillo de autoridad moral. No había cómo competir con eso sin parecer injusta. Y ella no quería competir, solo quería existir. Cuando comenzó una frase sobre su propia familia, la suegra interrumpió con delicadeza apurada. «Qué bonito, mi amor, pero déjame contarte algo que le pasó a la vecina el otro día». La interrupción era suave, pero era corte. Él, sin darse cuenta, acompañaba el ritmo de la madre, girando la cabeza, pidiendo detalles, riendo de las mismas metáforas. Y ella, por dentro, amarraba la voluntad en un nudo. Si hablaba demasiado, sería demasiado sensible. Si hablaba poco, sería fría. Si discrepaba, sería ingrata. Si concordaba, sería sumisa. La matemática de la pertenencia, allí, venía con cuentas que siempre cerraban en su contra. Había pequeños rituales clandestinos que la mantenían en pie. Oler el mango recién cortado en la pileta, sentir el olor de ropa limpia en el tendedero, escuchar música bajito en el celular mientras pasaba el trapo en la sala para no despertar a nadie, apoyar la frente en el azulejo frío del baño y contar hasta 100. En los espejos de la casa, aprendió a controlar la expresión para que no fuese registrada como afrenta. En los pasillos, entrenó pasos ligeros para no sonar inconveniente. En las palabras, aprendió a poner algodón para que no golpearan en el oído equivocado. La vida, sin escándalo, se iba estrechando, y nadie, además de ella, lo notaba. Cuando despertaba en medio de la noche, el silencio ganaba ruidos. La nevera respirando, el reloj marcando tic-tac, una gota insistiendo en el grifo. La casa tenía pulmones, y cada suspiro de los cuartos decía, «Estás bajo observación». Él la amaba, eso era verdad. Y quizá esa verdad lo engañaba, porque creía que el amor era suficiente para remendar la realidad. Ella sabía de su amor, y quizá eso la ataba más, porque creía que el amor era suficiente para perdonar la realidad. En días soleados, él la llevaba al patio a tomar café juntos. Decía que le gustaba la forma en que se recogía el cabello, que su risa iluminaba la tarde, que pronto irían a un lugar solo para ellos. La palabra «pronto» echó raíces en el cantero de promesas. La suegra, al oír desde lejos, aparecía con una bandeja de frutas y un comentario sobre cuentas, visitas, compromisos. Pronto volvía a la maceta, a la sombra. Se miraban con ternura, se daban caricias, juraban pequeñas fugas el domingo. Pero el domingo venía con la misa, el almuerzo con parientes, la reunión del edificio, el partido en la televisión. Las horas tenían dueños antiguos y celosos. Ella intentó traer el mundo hacia dentro de sí, ya que dentro de la casa solo cabía el mundo de la suegra. Leyó textos sobre límites, sobre comunicación no violenta, sobre respeto y autonomía. Ensayó diálogos frente al espejo, frases con escenarios posibles.
respuestas elegantes para preguntas malintencionadas. Una noche, reunió valor y propuso una conversación en la mesa. Quería sugerir cambios delicados, pequeños, que abrieran ventanas simbólicas. Dijo que podría cocinar los miércoles, que le gustaba doblar las toallas de otra manera, que echaba de menos elegir la película de la noche. La suegra escuchó todo, con mirada de santa, y respondió como quien da una bendición. Claro, cariño, aquí eres de la familia. Y al día siguiente, la olla que ella usó fue guardada en el armario de arriba, inaccesible sin escalera. El control remoto desapareció durante 2 horas. La sal quedó en un frasco igual al del azúcar. La ropa que lavó fue relavada después, porque hacía frío y no se secó bien. Cada gesto venía cubierto de azúcar, pero era sal en la herida. Los vecinos veían poco, porque las cortinas también son paredes. Aún así, a veces, a la hora de sacar la basura, se escapaba una expresión cansada, un «buenas noches» quebrado, una sonrisa que pedía disculpas por existir. Un hombre del departamento de al lado, discreto, cordial, notó el cambio en su forma de caminar, vio la mirada opaca, notó la cadencia abatida, percibió la prisa en salir y la prisa en volver, como si el mundo fuera una línea corta entre 2 obligaciones. Él no sabía el argumento, solo percibía la atmósfera. La casa, por fuera, era limpia, organizada, funcional, pero por dentro olía a humedad de sótano que nunca recibe sol, y esa humedad se le pegaba a la piel como ropa mojada. Las noches, con el tiempo, comenzaron a tener una sombra nueva. Además de los ruidos de la casa, había pensamientos que martillaban frases repetidas. Tal vez estoy exagerando, tal vez necesito adaptarme, tal vez no sirvo. La suegra, sin levantar la voz, plantaba semillas de duda como quien riega un bonsái. Has estado un poco sensible, mi amor. No quisiera verte así. Aquí siempre has sido tranquilo. Creo que no estás acostumbrada a una familia unida. Yo trato a todos igual, incluso a mi hijo. Pregúntale a él. Y él, con el corazón en su sitio y los ojos desviando lo obvio, asentía en parte, porque quería paz. Y su paz estaba construida con acuerdos que no le costaban nada a él, pero le costaban todo a ella. La palabra sensible tomó la forma de acusación, y la sensibilidad, que debería ser talento, se convirtió en defecto. Una tarde, se sentó en el suelo del dormitorio, apoyó la espalda en la cama y abrazó las rodillas. No lloró, le faltaba agua. Se quedó allí escuchando la casa respirar, recordando cuando su vida cabía en 2 mochilas y una fe tan grande que hacía ruido. Ellos habían prometido construir un hogar juntos, no 4 paredes, sino un lugar donde la risa pudiera ser más alta que las reglas. Ahora vivía en una dirección que pertenecía a la historia de él, a la biografía de la suegra, a la geografía de los retratos. La casa era de ellos, pero la narrativa no. Y es en este punto exacto en que el amor necesita elegir entre volverse cómplice del orden o volverse coraje para fundar un orden nuevo. Ella pasó la mano por su vientre, sin saber aún que allí latía un reloj diferente, discreto y absoluto, capaz de reordenar constelaciones. Cuando él entró en el cuarto, la encontró callada, con la mirada larga, una paz de mentira alrededor. Se sentó a su lado, le tocó el hombro con suavidad, preguntó si todo estaba bien. Sí, dijo ella, y sonrió la versión más educada de un pedido de auxilio. Él le creyó porque necesitaba creer, porque la realidad, cuando explota, esparce esquirlas que no eligen dónde caer. Le besó la frente, prometió un viaje corto en el próximo feriado, habló de un plan de ahorrar para un departamento, un rinconcito nuestro. Esas expresiones que funcionan como faroles encendidos en medio del apagón. Ella asintió, deseando que el futuro llegara antes del próximo desayuno, y siguió doblando la blusa con cuidado, como si, al alinear el tejido, pudiera alinear el destino. En la sala, la suegra apagó la televisión y, sin mirar, dijo lo bastante alto como para llegar al cuarto. Acuérdense de apagar las luces, la cuenta de electricidad vino alta. Y la frase, banal, terminó de dibujar en el aire el mapa de esa casa con 3 paredes invisibles, donde todo parece normal, y aún así,
nada respira libre. Si había algo que la madre del joven sabía hacer con maestría, era ponerse máscaras. Para el mundo exterior, ella era la imagen perfecta de una mujer respetable, educada, generosa, servicial con los vecinos, siempre con una palabra dulce en la punta de la lengua. Era esa señora que ofrecía pastel a quien pasaba, que ayudaba en la colecta de la iglesia y que recibía saludos cálidos de todos los que la conocían. Pero bastaba con que la puerta de la casa se cerrara para que esa capa de bondad se rompiera, revelando la rigidez de quien nunca aceptó perder el papel de protagonista en la vida del hijo. La suegra, entre cuatro paredes, se convertía en una figura dura, con mirada de juicio permanente, capaz de encontrar fallas incluso donde no las había. La joven esposa, al preparar el desayuno, estaba obligada a escuchar críticas veladas. En mi época, el pan quedaba más blando. Si ponía flores en la mesa, venía la ironía. Bonitas, pero ya están marchitas, no sabes elegir bien. Si el marido elogiaba discretamente la comida, la madre cortaba. Él dice eso solo por educación, porque siempre le ha gustado más mi receta. Pequeños ataques, lanzados como piedras, se acumulaban en la mente de la nuera, haciéndola sentir siempre inferior, inadecuada, desplazada en aquel hogar que nunca fue verdaderamente suyo. El joven, ingenuo, o quizás ciego por el afecto de hijo, veía solo el rostro público de la madre. Cuando ella reía fuerte frente a los vecinos o mostraba atención cariñosa delante de visitas, él creía que todo estaba en paz. Nunca percibía la mirada cortante, el apretón en el brazo o el susurro venenoso que lanzaba contra la esposa en cuanto quedaban a solas. Para él, su madre era un ejemplo de fuerza y dedicación, y la esposa, al quejarse, parecía simplemente demasiado sensible. Esa miopía emocional era lo que mantenía intacto el control de la suegra. La joven esposa, a su vez, empezó a sentir como si viviera en dos mundos paralelos. En el primero, en público, debía sostener el teatro de que todo iba bien, sonreír a los vecinos, caminar de la mano con el marido como si fuera feliz. En el segundo, en privado, tenía que tragar insultos disfrazados, ataques sutiles que no dejaban marcas físicas, pero que la corroían por dentro. Era un juego perverso, porque si intentaba contar la verdad, sonaría como locura. ¿Cómo esa mujer tan amable, respetada por todos, podría ser cruel? El aislamiento, entonces, crecía como una sombra en su alma. El poder de la máscara de la suegra estaba justamente en eso, en la contradicción. Cuanto más dulce era delante de los demás, más cruel se permitía ser en casa. Cuanto más elogiada era por la comunidad, más autoritaria se sentía en la intimidad. Para la nuera, eso se transformaba en una prisión sin salida, porque su palabra jamás tendría el mismo peso que la de la mujer mayor. Y así, día tras día, estaba obligada a ver al marido confiar ciegamente en alguien que la destruía en silencio, sin que él se diera cuenta del daño. Pero incluso las máscaras mejor construidas empiezan a resquebrajarse, y aunque en ese momento el joven aún no lo percibiera, pequeñas fisuras ya se formaban. El tono excesivamente protector de la madre, la manera en que apartaba a la esposa de ciertas decisiones, las miradas de incomodidad que la joven intentaba esconder, todo eso, aún oculto, ya preparaba el terreno para la revelación que cambiaría el destino de aquella casa dividida. En aquella casa donde el aire parecía siempre más pesado de lo que debía, el silencio era el mayor enemigo de la joven esposa. No era el silencio sereno de quien descansa tras un día largo, sino el silencio denso, sofocante, que cargaba en sí todas las palabras no dichas, todos los gritos tragados, todas las lágrimas escondidas. Era el silencio de quien aprende, a la fuerza, que hablar no cambia nada, que quejarse solo trae más dolor, que revelar el propio dolor es abrir la guardia para un golpe aún más cruel. Día tras día, la nuera se recogía más dentro de sí, y su cuerpo comenzaba a traducir en señales lo que la boca ya no podía decir. Las noches se convirtieron en largas madrugadas sin descanso. En la cama, al lado del marido, permanecía despierta, ojos fijos en el techo, corazón acelerado por motivos que ni sabía nombrar. Intentaba girarse discretamente para no incomodarlo, pero cada movimiento parecía delatar su inquietud. Él dormía profundamente,
creyendo que el silencio del cuarto era paz, mientras que para ella era prisión. La almohada, mojada de lágrimas silenciosas, era la única testigo de la tormenta que se formaba en su alma. Y cuando el sol surgía por la mañana, trayendo consigo el ruido de la rutina, ella forzaba una sonrisa, disimulando las marcas de una guerra nocturna librada en soledad. Durante el día, el silencio tomaba otra forma. En la mesa del desayuno, cuando la suegra hacía críticas disfrazadas, la nuera ya no respondía. En el almuerzo, cuando el marido elogiaba a la madre, ella solo bajaba la cabeza. En las pequeñas conversaciones de lo cotidiano, optaba por no decir nada, porque sabía que cualquier palabra podría ser usada en su contra. Ese mutismo involuntario, que antes era solo una defensa, comenzó a corroer su identidad. ¿Quién era ella? ¿Dónde había quedado la joven soñadora, llena de planes, que creía en el futuro? Solo quedaba una sombra, alguien que prefería el silencio al riesgo de ser herida nuevamente. Poco a poco, el cuerpo de la nuera comenzó a reaccionar a esa prisión invisible. El apetito desapareció y las comidas se transformaron en tormento. La ropa empezó a quedarle grande, denunciando la pérdida de peso que intentaba esconder. El brillo de los ojos dio lugar a una mirada cansada, distante, que parecía mirar más allá de las paredes de aquella casa. El silencio, antes solo un escudo, se había transformado en algo letal, consumiendo su vitalidad, robándole la alegría, absorbiéndole la esperanza. Caminaba por los pasillos como un fantasma, presente, pero ausente, viva, pero como si lentamente dejara de existir. El marido, inmerso en la rutina del trabajo y en la confianza ciega en su madre, percibía el cambio, pero lo atribuía todo al estrés, a las responsabilidades comunes de la vida. Intentaba consolar con frases vacías como «va a pasar, es solo una etapa», sin darse cuenta de que lo que mataba a la esposa no era una etapa, sino su ausencia, la ausencia de escucha, de apoyo, de defensa, y con cada palabra que no decía, con cada gesto que no veía, contribuía al silencio sofocante que la aprisionaba. El silencio de la nuera, sin embargo, no era solo dolor, era también un pedido de auxilio. Cada vez que callaba, gritaba por dentro. Cada vez que sonreía para disimular, era como si suplicara que alguien la viera de verdad. Pero en ese momento, nadie parecía dispuesto a escuchar, ni el marido, ciego en su lealtad, ni la suegra, cruel en su vigilancia. Solo quedaba la soledad de un corazón que, poco a poco, se rompía, invisible, detrás de las paredes de aquella casa dividida. Ese silencio, sofocante y doloroso, no podría durar para siempre, porque un corazón humano, cuando es presionado demasiado, o explota en dolor, o decide huir para sobrevivir, y la joven esposa ya comenzaba a comprender que, si quería salvarse a sí misma, quizá tendría que elegir el camino más difícil, el de partir. El joven vivía como quien camina sobre dos puentes que se cruzan sin tocarse jamás. De un lado estaba la madre, la figura que lo había criado sola, que lo había acunado en noches de fiebre, que había trabajado el doble para darle estudio y sustento, que había erigido su propia vida en torno a él. Del otro estaba la esposa, la mujer que había elegido amar, que soñaba con un futuro a dos, que se entregaba al vínculo con todo lo que tenía, aunque le costara sus fuerzas. Se veía dividido entre dos lealtades que se anulaban, la gratitud eterna hacia la madre y el compromiso de proteger y amar a la esposa. Pero en su ceguera, creía que podía equilibrar ambas sin darse cuenta de que, en la práctica, siempre se inclinaba hacia el lado más fuerte, y ese lado era el de la madre. En su corazón había un amor verdadero por la esposa. Le gustaba la forma en que ella lo escuchaba, la delicadeza de sus gestos, la manera en que iluminaba los días más pesados, solo con su presencia. Soñaba con hijos, con una casa solo de ellos, con libertad, pero en su mente había un peso invisible, la voz de la madre, resonando desde siempre, recordándole que le debía todo a ella, que su vida solo era posible gracias a sus sacrificios, que cualquier paso en falso podría ser una ingratitud. Era como si, incluso adulto, siguiera siendo un niño obediente, incapaz de ver que ya era hora de construir sus propias elecciones. Cada vez que la esposa intentaba hablar de lo que sentía,
Él se encontraba en el centro de una batalla que no quería librar. Cuando ella lloraba, pidiéndole que viera las ofensas de la madre, él respondía con excusas ensayadas. Estás cansada, es solo eso. Ella no lo hace por mal, es su manera de ser. No dejes que esas cosas pequeñas interfieran en lo que tenemos. No percibía que, al minimizar el dolor de la mujer, era como si la traicionara sin querer. En el intento de proteger a la madre, hería a la esposa. En el intento de mantener la paz, alimentaba la guerra silenciosa que corroía su casa. Él creía estar en medio del muro, pero en realidad ya había elegido un lado, el de la madre, y esa elección, inconsciente y continua, partía el corazón de la joven en dos. No veía las miradas bajas, las lágrimas escondidas, el cuerpo de ella debilitándose día tras día. Estaba tan acostumbrado a la dureza de la madre que no percibía que aquello no era normal, que lo que parecía disciplina era en realidad crueldad, que lo que sonaba a cuidado era, en verdad, control. Vivía anestesiado por una lealtad antigua, incapaz de ver que la mujer a su lado se estaba marchitando ante sus ojos. Aún así, dentro de él, algo comenzaba a incomodar. Había momentos en que la esposa se encogía al oír los pasos de la suegra en el pasillo, y su corazón se apretaba sin explicación. Había instantes en que la alegría de la joven se apagaba de repente, y él sentía que algo estaba mal, pero siempre se apresuraba a apartar esos pensamientos, prefiriendo creer en la versión cómoda, la de que su madre era incapaz de crueldad, la de que su esposa era simplemente demasiado sensible. Esa negativa a ver era, al mismo tiempo, escudo y prisión. El joven vivía dividido, sin entender que al intentar agradar a las dos mujeres más importantes de su vida, terminaba traicionando a ambas. A la madre, porque no tenía el valor de ser el hombre completo, independiente, que ella debería haberle enseñado a formar. A la esposa, porque no conseguía ser el protector, el compañero, el puerto seguro que ella tanto necesitaba, y así dejaba que el silencio siguiera sofocando la casa, como si nada pudiera hacerse. Su corazón, aunque lleno de amor, era un corazón en negación. Pero toda negación tiene un precio, y el suyo estaba a punto de cobrarse de forma dolorosa. En aquel hogar dividido, el joven aún creía que podía mantenerse neutral, pero no sabía que la neutralidad, frente a la injusticia, siempre significa elegir el lado del opresor. El tiempo mostraría esa verdad de manera devastadora, pero hasta entonces, la esposa seguiría marchitándose, y la madre seguiría gobernando, mientras él permanecía preso en su propia ceguera emocional. Era en el refugio del baño donde ella encontraba el único espacio en el que podía permitirse ser entera. Allí, rodeada de azulejos fríos y de un espejo que ya no devolvía a la misma mujer que un día creyó ser, la joven esposa se dejaba romper en silencio. El sonido del agua corriendo del grifo era el disfraz perfecto. Cubría los sollozos, apagaba el llanto, hacía parecer que nada fuera de lo normal ocurría. Mientras afuera la casa seguía con sus ruidos cotidianos, el tintinear de las ollas, la televisión de la sala, los pasos firmes de la suegra en el pasillo, dentro de aquel espacio estrecho se desarrollaba un drama íntimo y solitario. Las lágrimas llegaban sin aviso, como una marea que invade la arena incluso cuando el sol aún brilla. Bastaba una frase cortante, una mirada cargada de desprecio o incluso un gesto de indiferencia para que su corazón se partiera en más pedazos. Intentaba resistir, morder los labios, disimular, pero el cuerpo no soportaba tanta pena reprimida, y cuando finalmente se encerraba en el baño, dejaba que los ojos dijeran lo que la boca nunca podría decir en voz alta. El agotamiento de vivir bajo juicio constante, la sensación de ser una intrusa en su propio hogar, el peso de no encontrar en el marido el puerto seguro que tanto anhelaba. En el fondo, no quería que él la viera así. Lo amaba demasiado como para permitir que su sufrimiento fuera interpretado como debilidad. Sabía que, si lloraba delante de él, quizás sería disminuida con palabras que ya había escuchado antes. Eres demasiado sensible. Mi madre no quiso decir eso. Necesitas acostumbrarte. Por eso guardaba sus lágrimas para sí, escondiéndolas tras puertas cerradas y el ruido del agua corriente. El baño se había convertido, entonces, en un confesionario sin sacerdote,
donde depositaba sus penas con la esperanza de que algún día fueran lavadas por el tiempo. Había noches en las que, acostada junto a él, las lágrimas corrían silenciosas hasta la almohada. No había grito, no había sollozo, solo un llanto mudo que fluía como río escondido entre piedras. En esos momentos, se preguntaba cómo dos personas podían estar tan cerca físicamente y, al mismo tiempo, tan distantes emocionalmente. El cuerpo de él allí, cálido, era prueba de presencia, pero su alma, distante, era prueba de ausencia. Y esa ausencia era aún más cruel que cualquier palabra de la suegra, porque venía precisamente de quien más esperaba amparo. Con el tiempo, las lágrimas comenzaron a dejar marcas invisibles. El rostro se volvía más abatido, los ojos perdían el brillo, la voz se hacía más baja. Él incluso notaba algo extraño, pero lo atribuía al cansancio, al estrés del día a día, nunca a la posibilidad de que su madre fuera la causa. La esposa, entonces, aceptaba la soledad de su dolor, como si llorar escondida fuera la única forma de preservar tanto la dignidad como el amor, porque, por más paradójico que fuera, ella todavía creía que soportar en silencio era mejor que perder al hombre que amaba. Las lágrimas escondidas no eran solo expresión de tristeza, eran también resistencia. Cada llanto guardado era una forma de supervivencia, un recordatorio de que aún sentía, de que aún era humana, porque cuando las lágrimas desaparecen por completo, es señal de que el corazón se ha convertido en piedra, y ella, a pesar de todo el sufrimiento, todavía soñaba, todavía deseaba, todavía tenía esperanza. Era ese hilo de esperanza lo que la hacía recomponerse, lavarse el rostro, abrir la puerta del baño y sonreír como si nada hubiera pasado. Era ese hilo lo que la mantenía de pie, incluso cuando el alma pedía derrumbarse. En aquel hogar dividido, cada lágrima escondida era como un grito ahogado que solo resonaba dentro de ella. Y si nadie la escuchaba, si nadie la veía, el destino acabaría por cobrar. Porque no hay silencio que dure para siempre, ni dolor que logre ser sofocado eternamente. Y, poco a poco, el peso de las lágrimas escondidas se transformaría en un abismo entre ella y todos a su alrededor. En el edificio, casi nadie lo percibía. Las cortinas cerradas, las sonrisas ensayadas y la educación pulida de la suegra creaban la ilusión de un hogar armonioso, de una familia tranquila como tantas otras. Pero un hombre, discreto y solitario, que vivía en el departamento de al lado, comenzó a notar que algo no encajaba. El vecino, sin querer, se convirtió en testigo de fragmentos de una verdad que pocos se atreverían a creer. Era en los detalles donde él percibía lo que los demás ignoraban. El tono alterado de la suegra, que atravesaba las paredes delgadas y se transformaba en un murmullo agresivo. El sonido de platos golpeando más fuerte de lo debido. Los pasos apresurados de la nuera en el pasillo, como si siempre tuviera prisa por huir de un ambiente sofocante. Los saludos intercambiados en el hall del edificio también denunciaban el dolor. Una sonrisa rota, un buenas noches, mustio, una mirada que evitaba el contacto directo. El vecino, atento, sabía leer en las expresiones humanas aquello que los labios no decían. Con el tiempo, comenzó a notar que la joven esposa había adelgazado, que su ropa ya no le quedaba como antes, que los hombros estaban siempre caídos, como si cargaran un peso invisible. A veces llegaba del mercado con las bolsas mal equilibradas, y aún así rechazaba ayuda, como si no quisiera que nadie se acercara demasiado, temiendo revelar lo que sucedía dentro de casa. Había una prisa en su manera de moverse, una ansiedad disfrazada de ocupación, que revelaba mucho más de lo que ella quería mostrar. Él también percibía la contradicción. Cuando encontraba a la suegra, ella siempre tenía palabras dulces. Hablaba alto sobre cómo cuidaba del hijo y de la nuera. Se jactaba de la familia unida, pero su mirada, dura y fría, no coincidía con el discurso. El vecino ya había visto ese tipo de disfraz antes en otras personas, la máscara de la perfección que cubre un alma dominadora. Era evidente que, detrás de la fachada, había algo mal, algo que nadie más se atrevía a cuestionar. En algunas tardes, el vecino, sentado cerca de la ventana,
Escuchaba conversaciones fragmentadas que venían de la casa de al lado. Eran palabras lanzadas como flechas. Tú no sirves para él. Esta casa no es tuya. Si no fuera por mí, él no tendría nada. Después venía un silencio largo, como si alguien hubiera tragado la propia respuesta. En esas horas, su corazón se apretaba, porque sabía que quien callaba no era la suegra, era la nuera, sofocada, sin valor para enfrentar la autoridad de aquella voz que tanto hería. Pensaba en intervenir, pero no sabía cómo. Al fin y al cabo, ¿quién creería en sus observaciones? El hijo, tan ciego por el amor materno, difícilmente lo escucharía. Y la nuera, avergonzada, probablemente lo negaría todo, temiendo represalias. Solo le quedaba observar, testimoniar, coleccionar pruebas invisibles en la memoria. Aún así, sentía crecer dentro de sí una responsabilidad, porque, por más que no fuera pariente, por más que no tuviera vínculo directo, no podía dar la espalda al sufrimiento ajeno. Con el tiempo, aquel vecino se convertiría en la llave de la revelación. Llevaba dentro de sí la verdad que nadie más tenía el coraje de ver. Y cuando llegara la hora, sus palabras serían como un espejo colocado delante del joven, obligándolo a enfrentar aquello que siempre había rehusado ver. Hasta entonces, el vecino permanecería en silencio, observando, esperando, acumulando valor, porque sabía que, un día, el peso de la verdad ya no podría esconderse detrás de las cortinas cerradas de aquella casa dividida. Llegó el día en que el peso se volvió insoportable. Ya no eran solo palabras afiladas, miradas de desprecio o pequeñas humillaciones diarias. Era la acumulación de todo eso dentro de ella, como piedras atadas a los pies de alguien que intenta nadar. El cuerpo estaba más frágil, la mente exhausta y el corazón roto. La joven esposa comprendió que, si seguía allí, terminaría perdiéndose por completo. Ya no había espacio para respirar, ni fuerzas para fingir, y entonces, en silencio, comenzó a preparar su partida. No hubo discusión, no hubo explosión, no hubo grito. Ella sabía que, si intentaba confrontar, perdería, porque la suegra transformaría cualquier palabra en arma, cualquier lágrima en prueba de debilidad. Por eso eligió el silencio. En una mañana común, esperó a que el marido saliera a trabajar y la suegra se ocupara en la cocina. Entró en la habitación, abrió el armario y con manos temblorosas comenzó a doblar algunas ropas. No llevó mucho, solo lo necesario, unas cuantas prendas, documentos y recuerdos discretos. Guardó todo en una maleta pequeña, intentando no hacer ruido, como si cada cierre pudiera delatar su huida. Antes de salir, miró por última vez el cuarto que debería haber sido el refugio de la pareja, pero que nunca le perteneció de verdad. Allí estaban las paredes que habían escuchado sus llantos escondidos, las almohadas que guardaban lágrimas silenciosas, el armario donde sus sueños habían sido encajonados sin espacio. Tocó el mueble con la punta de los dedos, como quien se despide de un pedazo de sí misma, y respiró hondo. Sabía que no volvería de la misma forma. Sabía también que no se marchaba sola. Dentro de sí llevaba un secreto aún mayor, una vida que comenzaba a latir, un pequeño corazón que palpitaba al compás del suyo. Estaba embarazada. El camino hasta la puerta fue el más largo de su vida. Cada paso parecía pesar toneladas. Cada movimiento dolía, como si estuviera traicionándose a sí misma y al hombre que aún amaba. Pero no había otra opción. Si quería proteger a aquel niño que crecía en su vientre, primero necesitaba salvarse a sí misma. La partida no era solo fuga, era supervivencia. Al girar la manija, sintió que el corazón se aceleraba como nunca. No miró hacia atrás. Simplemente salió, cerrando la puerta con la misma delicadeza de quien termina un capítulo doloroso. Afuera, el mundo parecía diferente. El aire era más ligero, el cielo más abierto. Hasta los sonidos de la calle tenían otro tono. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar de verdad. Llevaba la pequeña maleta en una mano y, en el corazón, el inmenso peso de la incertidumbre. No sabía dónde dormiría esa noche, ni cómo explicaría su ausencia, pero tenía la certeza de que, dentro de aquella casa, ya no era posible existir. La calle, por dura que fuese,
seguía siendo libertad. El vecino, al verla salir con la maleta discreta, percibió de inmediato que no se trataba de una simple visita. Había en su mirada una mezcla de tristeza y determinación, como quien se despide de algo que amó, pero que no pudo conservar. No dijo nada, solo la acompañó con la mirada, registrando en silencio aquel momento. Sabía que, en breve, el joven notaría la ausencia. Sabía también que la verdad empezaba a dibujarse ante todos. Ese día, la casa quedó más vacía, más fría. El joven, al regresar, notaría el silencio diferente, la ausencia de olores, la falta de pequeños detalles que siempre marcaban la presencia de ella. Pero, antes de comprender por completo el motivo de la partida, aún tendría que enfrentar la revelación que estaba por venir. Mientras tanto, la joven caminaba sola, llevando consigo no solo una maleta, sino la esperanza de recomenzar, aunque llena de heridas. La casa nunca había parecido tan grande. El joven, al entrar después de un día común de trabajo, sintió de inmediato el vacío, como si el aire hubiera cambiado de densidad. No estaba el aroma del café que ella siempre preparaba para recibirlo, ni el sonido de los pasos leves que solían correr a su encuentro en la puerta. El silencio que antes confundía con paz, ahora parecía un pozo profundo, un eco interminable que golpeaba contra las paredes. La pequeña maleta que ella había llevado no dejaba rastros, pero su ausencia era ensordecedora. Al principio, pensó que era algo pasajero. Tal vez había ido a visitar a alguien, tal vez necesitaba espacio, tal vez solo quería respirar. Se repetía esas explicaciones como quien intenta recomponer una fotografía rasgada. Pero, al entrar en la habitación, sintió el verdadero impacto. La mitad del armario estaba vacía. Las ropas que siempre daban color al espacio habían desaparecido, quedando solo perchas solitarias. La almohada de ella, aún con la marca hundida, exhalaba el perfume suave que tanto lo calmaba. Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo, el corazón le pesó de verdad. La suegra, al notar la inquietud del hijo, asumió rápidamente el control de la narrativa. Con una sonrisa contenida y un tono calculado, dijo que quizás su esposa no tuviera estructura para esa vida, que era demasiado delicada, incluso desagradecida por no reconocer el esfuerzo que aquella casa representaba. Aseguró que tarde o temprano volvería, porque nadie en el mundo lo cuidaría como su propia madre. Sus palabras venían cargadas de veneno disfrazado de consuelo, y el joven, aún perdido, intentaba creer en ellas, pero el vacío en el pecho desmentía cualquier justificación. Los días siguientes fueron grises. El desayuno sin su presencia tenía sabor amargo. El almuerzo era solo una rutina sin color. Por la noche, se acostaba en un colchón más grande de lo necesario, rodeado de sombras que no llenaban nada. Comenzó a reparar en detalles que antes pasaban inadvertidos. El silencio de la cocina, la ausencia de pequeños billetes que ella dejaba, la desaparición de la risa que rompía la monotonía. Sintió, al fin, que algo precioso había sido arrancado de su vida. En el trabajo, ya no tenía la misma concentración. De regreso a casa, se detenía frente a las vitrinas, como si intentara retrasar la llegada a una casa que ya no era hogar. Había un dolor constante en el pecho, como si hubiera perdido algo cuyo valor solo ahora comenzaba a comprender. Y cada día lejos de ella era un recordatorio cruel de que no había escuchado sus ruegos, no había visto sus señales, no había entendido cuánto luchaba en silencio. La ausencia empezó a transformarse en culpa, una culpa que crecía como sombra con cada amanecer. Aún así, no entendía la verdadera razón de la partida. Creía que el matrimonio enfrentaba solo dificultades comunes, que quizá ella era demasiado sensible o se había cansado de la rutina. No lograba ver que la raíz del dolor estaba más cerca de lo que imaginaba, sentada a la mesa cada mañana, disfrazada bajo la máscara de madre cuidadosa. El joven aún no lo sabía, pero estaba a punto de que su mundo se diera vuelta por completo cuando la verdad le fuera revelada. Hasta entonces, solo le quedaba la ausencia que dolía más que cualquier herida física, porque la soledad, cuando nace de la pérdida de quien se ama, es como un eco que se repite infinitamente dentro del pecho, y él, perdido en ese vacío, comenzó a darse cuenta de que nada, absolutamente nada,
tenía sabor ni sentido sin ella a su lado. El vecino había permanecido en silencio demasiado tiempo. Había presenciado las miradas, escuchado los murmullos y visto la sombra que se posaba sobre la joven cada vez que la suegra se acercaba. Guardó para sí los fragmentos de verdad que se acumulaban como piedras en su garganta, porque temía ser malinterpretado, temía involucrarse en una historia que no le pertenecía. Pero cuando percibió que la joven se había marchado, llevando apenas una maleta y una mirada vacía, entendió que su omisión podía costar demasiado caro. Era hora de hablar. El joven, tomado por la ausencia, vagaba perdido, sin respuestas. Fue entonces cuando el vecino lo abordó, en un encuentro casual en el hall del edificio. El tono de su voz carecía de la ligereza habitual de la cortesía entre vecinos. Era grave, firme, cargado de un peso imposible de disimular. «Necesito decirte algo», comenzó, y el corazón del joven se aceleró como si supiera que la vida estaba a punto de cambiar. Los ojos del vecino, cansados, reflejaban la seriedad de quien ya no soportaba seguir contemplando el sufrimiento en silencio. Las palabras llegaron crudas, sin adornos. Contó lo que había oído a través de las paredes, los insultos ahogados, los comentarios venenosos, las comparaciones constantes. Describió las veces en que había visto a la nuera pasar por el pasillo con el rostro abatido, las lágrimas mal disimuladas, la mirada cabizbaja. Habló de los gritos de la suegra, que intentaba camuflar con puertas cerradas, pero que aún así atravesaban el silencio del edificio. Dijo, con todas las letras, que la joven no se había marchado por debilidad, sino porque estaba siendo aplastada por la crueldad de su madre. El joven escuchó en shock. Al principio quiso negarlo, como quien rechaza una sentencia de muerte. ¿Su madre? Aquella que lo había sacrificado todo por él, que cargaba en la espalda la historia de su difícil infancia, que siempre había sido ejemplo de dedicación. No podía ser, pero, a medida que el vecino hablaba, las piezas comenzaron a encajar. Recordó las miradas de dolor de su esposa, las lágrimas escondidas que fingía no ver, las veces en que ella había intentado hablar y él la había callado con excusas vacías. Recordó las expresiones contenidas, la postura retraída, la voz que parecía apagarse con el tiempo. La negación se fue disolviendo como hielo al sol, y en su lugar nació una angustia profunda. El vecino no usó medias palabras. Dijo claramente que callar ante aquello sería cobardía, que él, como esposo, debía abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Habló con firmeza, pero también con compasión, porque sabía que aquella revelación era como arrancar un velo que durante años había encubierto la verdad. Al terminar, dejó al joven solo, sumido en pensamientos que lo aplastaban. No pidió nada a cambio, no buscó reconocimiento. Simplemente cumplió con el deber de quien ya no soporta contemplar el sufrimiento humano sin reaccionar. La verdad, una vez dicha, no puede deshacerse. Resuena en la mente, desgarra el corazón y transforma todo a su alrededor. El joven sintió el mundo derrumbarse bajo sus pies. Su madre, su referencia de vida, era también la causa de la ruina de su matrimonio. Su esposa, a quien tantas veces había acusado de exagerar, era en realidad víctima de un tormento diario, y él, que debía ser su protector, se había convertido en cómplice por ceguera. La revelación no solo lo devastó, sino que también sembró la semilla de una culpa que jamás podría borrarse. En ese instante, el joven comprendió que nada volvería a ser como antes. Lo que había escuchado no era solo el relato de un vecino, era un espejo colocado frente a él, revelando su omisión, su cobardía, su incapacidad de ver más allá de las paredes de su propia casa. El secreto había sido revelado, y ahora le correspondía decidir: seguir siendo rehén de la manipulación o levantarse, aunque con dolor, para luchar por el amor que había dejado escapar. Las palabras del vecino no dejaban de resonar en la mente del joven. Caminaba por la sala como un hombre que acababa de perder el suelo bajo sus pies, sintiendo el corazón aplastado bajo el peso de la revelación. Era como si una cortina hubiera sido arrancada de sus ojos a la fuerza, dejando la realidad desnuda, cruel e imposible de ignorar. La madre, que durante toda su vida había sido el centro de su universo, aparecía ahora bajo una luz sombría, revelada como la autora de los tormentos de la mujer que amaba.
La esposa, a quien tantas veces había acusado de exagerar, tenía razón desde el principio, y él, el marido que había jurado ser protector, no había sido más que un ciego complaciente. El shock vino acompañado de una ola avasalladora de recuerdos. Cada mirada triste de la esposa ahora se transformaba en acusación. Cada noche en que ella se encogía en la cama, cada vez que decía, «Está bien», con voz quebrada, cada lágrima escondida en el baño, todo volvía a la memoria como escenas de una película que él se había negado a ver. Y ahora entendía, no era sensibilidad, no era exageración, no era cansancio, era dolor real, dolor que él ignoró por cobardía, por miedo a enfrentar a su propia madre, por no querer romper la imagen perfecta que había cargado durante toda la vida. Se sentía pequeño, avergonzado, traicionado y sobre todo, culpable. Culpable por no haber sido el hombre que prometió ser, por no haber dado a su esposa el refugio que merecía, por haber cerrado los ojos cuando más necesitaba que los abriera. La culpa corroía cada fibra de su ser, y la casa, antes familiar, ahora parecía un tribunal donde las paredes lo juzgaban en silencio. Cada objeto recordaba una omisión, cada rincón guardaba un fantasma de lo que él había dejado pasar. Cuando intentó mirar a su madre esa noche, ya no la veía con los mismos ojos. Su máscara, aún intacta ante el hijo, ahora parecía grotesca, una caricatura de bondad que escondía veneno. La sonrisa que siempre le había parecido cálida, ahora se veía fría, casi amenazante. Por primera vez sintió miedo, no de violencia física, sino del descubrimiento de que había vivido toda una vida bajo manipulación, moldeado como un títere que nunca había notado los hilos. Y ese miedo se transformó en rabia, rabia hacia sí mismo, por haberlo permitido, y rabia hacia ella, por haber destruido lo que tenía de más valioso. Solo en el cuarto, el joven lloró como no lo hacía desde niño. Lloró por el amor perdido, por la esposa que se marchó embarazada sin que él lo supiera, por la confianza quebrada, por la inocencia arrancada. Lloró porque finalmente comprendía la dimensión del dolor que ella había cargado en silencio, mientras él, ciego, la llamaba sensible. La conciencia de su propio error era insoportable y se preguntaba si aún tendría la oportunidad de reparar, de buscar perdón, de recuperar lo que había dejado escapar. El shock no era solo revelación, era renacimiento. En ese instante, el joven murió como hijo obediente y nació como hombre dividido entre el dolor y la necesidad urgente de actuar. Sabía que no podía borrar el pasado, pero comprendía que el futuro solo tendría sentido si se construía al lado de la mujer que amaba y de la vida que ella llevaba en el vientre. El shock, brutal y devastador, abrió espacio para una decisión. O enfrentaba a la madre y todas las consecuencias de ello, o viviría condenado para siempre a la culpa de haber destruido su propio hogar. Él la buscó con la prisa de quien lleva en el pecho un corazón en llamas. Las palabras del vecino, la culpa que lo corroía y el vacío de la casa lo empujaron a las calles como un hombre desesperado. Buscó en lugares obvios, la casa de una amiga, la plaza que ella prefería, la pequeña pastelería donde solían ir los domingos, pero no la encontró. Cada ausencia era una herida nueva, cada esquina sin respuesta aumentaba la sensación de que quizá ya era demasiado tarde. Hasta que, en un atardecer, al doblar la calle cerca del mercado del barrio, la vio a lo lejos. Ella caminaba despacio, con la mano apoyada en el vientre, aún discreto, pero ya con un gesto instintivo de protección. El corazón de él se aceleró. Sus pies, pesados como plomo, dudaron antes de correr hacia ella. Cuando por fin la alcanzó, la respiración estaba entrecortada, no por el esfuerzo físico, sino por la devastadora mezcla de emociones. Al verlo, ella se congeló. Sus ojos, cansados, reflejaban sorpresa y cautela, como quien se reencuentra con alguien amado y temido al mismo tiempo. Él intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Solo extendió la mano, temblando, como si pidiera permiso para acercarse. Ella retrocedió un paso, instintivamente, no por falta de amor, sino por miedo a ser herida otra vez. Fue entonces cuando él percibió la verdad delante de sí. Su vientre,
el pequeño gesto de protección, la vida que latía en secreto. El mundo entero se detuvo. Una mezcla de dolor y alegría invadió su corazón. Dolor, porque ella había vivido aquel embarazo sola hasta ese momento. Alegría, porque dentro de ella había una parte de él, una prueba viva del amor que compartían. Con lágrimas en los ojos, finalmente encontró su voz. No lo sabía. Perdóname, por favor. Las palabras salieron temblorosas, cargadas de arrepentimiento. Ella, sin embargo, permaneció en silencio. El silencio ya no era ahogo, era elección. Quería escuchar de él no solo disculpas, sino una decisión clara. ¿Seguiría siendo el hijo sumiso de una madre dominante? ¿O por fin, el marido capaz de protegerla? El reencuentro, más que una escena de amor, era una prueba definitiva. Él se acercó más, con cuidado, y se arrodilló frente a ella, tocando suavemente su vientre, sin forzar. El gesto fue tímido, pero sincero, y sus ojos se llenaron de lágrimas al imaginar el pequeño corazón que latía allí dentro. Prometo que nunca más cerraré los ojos. Prometo que lucharé por ti y por nuestro hijo, dijo, y su voz, aunque entrecortada, tenía la firmeza de quien finalmente había visto la realidad. Ella lloró también, pero sus ojos reflejaban cautela. El amor estaba allí, vivo, pero herido. El reencuentro inesperado trajo a la superficie tanto la esperanza como el dolor acumulado. Aún quedaba un camino difícil por recorrer, cicatrices que sanar, barreras que derribar. Pero por primera vez en mucho tiempo, ella vio en los ojos de él algo diferente. No la ceguera de antes, sino la determinación de un hombre que finalmente había elegido el lado correcto. En ese instante, en medio del ruido de los coches y de los pasos apresurados en la calle, permanecieron inmóviles, como si el mundo se hubiera detenido para presenciar el inicio de una nueva historia. No era un recomienzo fácil, pero era la oportunidad de reconstruir lo que había sido destruido. El reencuentro inesperado selló la certeza de que, a pesar de todo el dolor, el amor aún respiraba. Después del reencuentro, volvió a casa con el corazón en conflicto, pero por primera vez en muchos años, la balanza de su alma empezaba a inclinarse hacia el lado correcto. Caminó por el pasillo como quien atraviesa un campo de batalla silencioso, observando cada fotografía colgada en la pared y preguntándose cuántas de ellas eran recuerdos de amor verdadero y cuántas eran solo registros de una vida marcada por la obediencia ciega. Al abrir la puerta del cuarto y ver la cama vacía, la almohada sin perfume y la ausencia de ella en cada rincón, comprendió de una vez por todas. Ya no era posible seguir viviendo dividido. Era hora de elegir. Durante toda su vida, su madre había sido la figura que definía las reglas, moldeaba su visión del mundo y sostenía la narrativa del sacrificio. Creció creyendo que le debía a ella cada logro, cada paso, cada suspiro, pero ahora se daba cuenta de que ese amor materno se había convertido en prisión. Había gratitud, sí, pero también manipulación. Había afecto, sí, pero también control. Y en ese control, él había perdido lo esencial, la oportunidad de construir una vida propia, de amar libremente, de proteger a la mujer que había elegido. Ahora, al pensar en el hijo que crecía en el vientre de su esposa, entendió que su lealtad ya no podía estar dividida. La decisión no llegó de manera ligera. Fue como romper cadenas que llevaban décadas atadas. Pasó horas caminando por el apartamento, la mente en un torbellino, la respiración pesada. Recordó al vecino el valor de exponer la verdad y las lágrimas de su esposa que escondía tras silencios. Cada recuerdo era una puñalada, pero también un empujón. Y entonces, en un momento de claridad, comprendió que no podía postergarlo más. Si quería salvar su matrimonio y, sobre todo, si quería darle a su hijo la oportunidad de crecer en un hogar sano, necesitaba enfrentar a su madre, no como un niño obediente, sino como un hombre que había elegido a su propia familia. Esa noche, sentado a la mesa de la sala, esperó a que apareciera su madre. Ella llegó, como siempre, con pasos firmes, segura de sí misma, convencida de que el control seguía intacto. Al verlo serio, con la mirada firme y sin el peso de la sumisión de antes, arqueó una ceja, sorprendida. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué esa cara?» La pregunta, dicha con falsa dulzura, fue la chispa. Él respiró hondo y por primera vez no vaciló.
Mamá, lo sé todo. El silencio que siguió fue denso, más pesado que cualquier ofensa. Ella intentó reír, minimizar, decir que era cosa de vecino chismoso, pero él ya no se dejó engañar. Habló de cada humillación, cada palabra venenosa, cada manipulación que ella había lanzado contra su esposa. Habló de las lágrimas escondidas, del sufrimiento que él había ignorado, del embarazo que ahora lo hacía aún más responsable. Y, con la voz entrecortada pero firme, declaró: de ahora en adelante, la elijo a ella, elijo a mi familia, elijo a mi hijo. No volveré a cerrar los ojos. La madre, que siempre creyó tener el control, permaneció en silencio durante unos segundos. Su mirada era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Estaba frente al hijo que había criado para ser obediente, pero que ahora se erguía como un hombre independiente. Por primera vez, su autoridad no surtía efecto. La decisión ya estaba tomada. Él sabía que dolería, sabía que podía perder lazos, pero también sabía que no había otra salida. Porque el amor, cuando es verdadero, exige valentía, y su valentía, aunque tardía, finalmente había nacido. Esa noche durmió poco, pero al cerrar los ojos, sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza. La decisión estaba tomada, y aunque la batalla aún estaba lejos de terminar, sabía que el primer paso había sido dado. Por su esposa, por su hijo y por sí mismo, había elegido liberarse. La mañana siguiente amaneció cargada de tensión, como si hasta el aire supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre dentro de aquella casa. El joven despertó diferente. Ya no era el hijo que aceptaba en silencio. Ya no era el hombre dividido entre dos mundos. Se levantó con pasos firmes, el corazón acelerado, pero decidido. Sabía que ese sería el día de enfrentar a su madre cara a cara, de deshacer años de manipulación, de abrir las ventanas del hogar asfixiado para que la verdad, al fin, respirara. La encontró en la cocina, como de costumbre, rodeada de ollas y de la aura de poder que siempre había ejercido en ese espacio. La suegra no percibió de inmediato el peso en su mirada. Hablaba de cosas triviales, comentaba el precio de los víveres, criticaba el ruido de los vecinos, pero él no la escuchaba. Se sentó a la mesa, la miró fijamente, y cuando ella finalmente lo notó, guardó silencio. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. «Mamá, tenemos que hablar». La frase, aunque simple, cayó sobre ella como una sentencia. Intentó sonreír, responder con ligereza, pero encontró en el rostro de su hijo algo que nunca había visto antes: firmeza. Él continuó, con la voz quebrada, pero clara: «Lo sé todo. Sé lo que le hiciste. Sé de las humillaciones, sé de las palabras venenosas, sé lo que ella sufrió cada día bajo este techo». La suegra abrió los ojos sorprendida, pero rápidamente intentó recomponerse. «Eso es invención, hijo mío. Vecinos chismosos, gente que quiere separarnos. Tú sabes que siempre hice todo por ti». El viejo discurso, lleno de culpas y recuerdos de sacrificios, que por tanto tiempo lo había mantenido preso. Pero, esta vez, no funcionó. Golpeó la mesa con fuerza, como nunca antes se había atrevido. «Basta, mamá. Ya no soy un niño. No vas a manipular más lo que siento. Heriste a la mujer que amo. Casi destruiste nuestra familia. Y no voy a permitir que esto continúe». Ella intentó replicar, la voz subiendo en un tono de desesperación. Habló de noches en vela cuidándolo, de renuncias, de años de lucha. Pero cada palabra parecía menor frente al dolor que él ahora veía con claridad. «Todo eso no te da derecho a pisotear a quien amo», respondió, con lágrimas en los ojos. «Lo que llamas cuidado fue control. Lo que llamas celo fue crueldad. Puedes ser mi madre, pero yo soy esposo y voy a proteger a mi esposa. Y más, ella está embarazada, mamá. ¿Me oíste? Embarazada. Y no voy a permitir que mi hijo crezca en el mismo ambiente asfixiante en el que yo crecí». El impacto atravesó a la mujer como un rayo. Por primera vez, perdió el suelo. La revelación del embarazo fue un golpe inesperado. La suegra, que siempre se había enorgullecido de tener el control sobre cada detalle, ahora veía el futuro escapársele de las manos. Intentó argumentar una vez más, pero la voz salió débil, temblorosa. El hijo, sin embargo,
No vaciló. Se levantó, la miró de pie y concluyó: la elijo a ella, elijo a mi hijo. Si quieres estar presente, tendrás que cambiar. De lo contrario, vivirás sola dentro de las paredes que tú misma levantaste. El enfrentamiento final no fue solo una discusión entre madre e hijo, fue el derrumbe de una fortaleza erigida durante décadas. Fue la primera vez que el hijo que ella había moldeado se atrevió a romper las cadenas. La suegra, por primera vez, vio en los ojos de su hijo algo que nunca había esperado: independencia. Y aunque su corazón estaba desgarrado por la rabia y el miedo de perder el control, algo dentro de ella también comenzaba a temblar, un presentimiento de que la vida ya no obedecería a sus reglas. El tiempo pasó cargado de tensión, pero también de expectativa. La joven esposa, aunque aún herida por los recuerdos de la casa asfixiante, encontró en el vientre que crecía la fuerza para seguir adelante. Cada latido del pequeño corazón era una promesa de nuevo comienzo. Cada movimiento discreto dentro de ella era un recordatorio de que, a pesar del dolor, la vida insistía en florecer. El marido, ahora despierto, se había convertido en un compañero presente y protector. Estaba a su lado en cada consulta, en cada madrugada de insomnio, en cada instante en que el peso de los recuerdos amenazaba con derrumbarla. Por primera vez, ella no se sentía sola, y entonces llegó el día. Entre las paredes de una habitación sencilla, envueltos por el llanto fuerte de un bebé recién nacido, su mundo se transformó. El marido, con lágrimas en los ojos, sostuvo por primera vez en sus brazos la pequeña vida que llevaba no solo sangre, sino la oportunidad de reparar errores, de reconstruir lo que había sido destruido. El bebé, tan pequeño y frágil, parecía traer en su mirada inocente la fuerza de reconciliar corazones rotos. Al verlo, la madre sonrió como no lo hacía desde hacía meses. Era como si todo el dolor hubiera encontrado sentido. La noticia corrió rápido, y la suegra, antes irredenta, no pudo resistir la curiosidad. Se acercó con pasos contenidos, como quien teme entrar en territorio desconocido. El ambiente estaba distinto. Ya no era la casa donde ella dictaba las reglas, sino un espacio nuevo, impregnado del amor que había nacido junto con aquel niño. Cuando sus ojos encontraron al nieto, un silencio profundo tomó posesión de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, no encontró palabras de crítica, no encontró argumentos de control. Todo se disolvió ante la mirada pura de aquel bebé. La nuera, aunque herida, permitió que la suegra se acercara. No había rencor en ese instante, solo la conciencia de que el amor inocente de un niño podía abrir fisuras hasta en las piedras más duras. La abuela extendió los brazos con cuidado, y el hijo, vacilante, le permitió sostenerlo. El peso del bebé en sus brazos fue como un choque, pequeño, frágil, dependiente. Los ojos del nieto se abrieron, encontrando los de ella, y en esa mirada sin juicio, sin pasado, sin rencor, algo dentro de la mujer se quebró. Era como si, de repente, todo el poder que había ejercido durante años se revelara inútil ante una vida tan pura. Aquella mirada no pedía nada más que amor. No exigía control, no reclamaba obediencia, no recordaba deudas. Simplemente existía, inocente y vulnerable. Y al enfrentar esa mirada, la suegra sintió algo que hacía mucho no sentía: vergüenza. Vergüenza de haberse convertido en una mujer amarga, de haber herido a quien solo quería amar a su hijo, de haber confundido el cuidado con la posesión. Por primera vez, las lágrimas brotaron, no de rabia, sino de arrepentimiento. El marido, al ver la escena, sintió el corazón pesar y aliviarse al mismo tiempo. Era como si el ciclo comenzara a cerrarse. La esposa, aún desconfiada, observaba en silencio, pero dentro de ella nacía la esperanza de que tal vez ese bebé fuera el vínculo capaz de transformar la historia, porque donde las palabras y los enfrentamientos habían fallado, la inocencia de un nieto podía construir puentes. En ese instante, 3 generaciones estaban reunidas en silencio: la suegra, rota por dentro; el hijo, finalmente independiente; y la nuera, renacida por la maternidad. En el centro de todo, el bebé, símbolo vivo de que el amor verdadero es capaz de romper incluso las cadenas más antiguas.
La primera mirada del nieto no solo tocó a la abuela, cambió para siempre el destino de aquella casa dividida. El silencio llenó la sala cuando la suegra devolvió el bebé a los brazos de la madre. Las lágrimas que corrían por su rostro eran diferentes esta vez. No eran lágrimas de rabia, ni de orgullo herido, sino de un arrepentimiento profundo, de esos que nacen cuando alguien se enfrenta a su propia ruina moral. No necesitaba que nadie la acusara, pues cada recuerdo de sus palabras crueles, cada humillación escondida y cada mirada de desprecio regresaban como puñales invisibles, pesando contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, ya no era la mujer que dictaba reglas, ni la señora de la casa. Era simplemente una abuela, delante de un niño que le exigía lo que nunca supo dar: amor puro, sin condición, sin control, sin manipulación. El marido, firme y al mismo tiempo roto por dentro, observaba en silencio. Cargaba con la culpa de haber tardado tanto en ver, pero también con la determinación de que, de allí en adelante, todo sería distinto. Miró a su madre, no con odio, sino con firmeza. Mamá, no quiero más guerra, solo quiero paz. No por mí, sino por él, dijo, señalando al bebé que dormía sereno en los brazos de su esposa. Aquellas palabras fueron como un punto de inflexión. La madre entendió, sin necesidad de explicación, que ya no tenía el poder de antes. El hijo ya no era el niño obediente, sino el hombre que había elegido proteger a su familia, aunque eso le costara la relación con ella. La nuera, con el bebé en brazos, respiró hondo. Todavía había heridas abiertas, todavía había dolores que quizá nunca cicatrizaran por completo, pero, al mirar a la suegra, percibió algo que jamás había visto: vulnerabilidad. Ya no era la mujer altiva, sino alguien rota, arrepentida, que en silencio pedía una oportunidad de empezar de nuevo. El instinto materno, que ahora latía con más fuerza dentro de ella, habló más alto, porque quien aprende a amar a un hijo, también aprende a perdonar, incluso cuando ese perdón no es fácil. Y entonces sucedió. Un gesto simple, pero capaz de cambiar destinos. La suegra, temblando, se acercó despacio. No pidió perdón con palabras, pero extendió los brazos con vacilación. El marido miró a su esposa, y ella, en silencio, dio un paso adelante. Con el bebé entre ellas, las dos se abrazaron. Fue un abrazo lleno de lágrimas, de recuerdos dolorosos, de heridas aún no resueltas, pero también de esperanza. Un abrazo que no borraba el pasado, pero que anunciaba la posibilidad de un futuro distinto. En ese instante, las paredes invisibles que durante tanto tiempo habían dividido la casa comenzaron a derrumbarse. Ya no había vencedores ni vencidos, solo personas marcadas por el dolor que, al fin, encontraban en el amor la oportunidad de reconstruir. El bebé, en el centro de aquel abrazo, se convirtió en el puente entre dos mujeres antes separadas por el rencor, ahora unidas por la vida que él representaba. El joven, conmovido, se acercó y las rodeó a ambas con sus brazos, formando por fin un círculo completo. La casa, antes dividida, respiraba distinto. Ya no era territorio de manipulación, sino espacio de renacimiento. Y, aunque aún quedaba mucho por reconstruir, aquel abrazo demostraba que el amor, cuando es verdadero, es capaz de derribar muros, sanar heridas y unir incluso a los corazones más distantes. Así, entre lágrimas y sonrisas contenidas, nació una nueva familia, más fuerte, más libre y sobre todo, más unida.